tema de hoy es personas difíciles. ¿Hay personas difíciles? No. Sucederá en Krypton, menos en México, menos en el cristianismo, ¿no? Bien, yo creo que todos, cuando nos empezamos a relacionar con otras personas, pues hallamos gente que es afín a nosotros. Qué bien me cae ese cuate. Pasa en una reunión, o estás en el trabajo, o desde que estás en la escuela, pues te juntas con gente que a lo mejor es afín a ti, que tiene conceptos similares, ideas similares, persona simpática, y no hablo nada más de que te fijes en el sexo opuesto, sino que en personas como nacen las amistades, ¿no? Yo creo que todos conocemos a alguien. Qué bien me cae ese tipo. Ah, sí, cómo no. Y va a ir fulano. Ah, entonces sí voy. Sí voy. Pero por otro lado, también hay gente que nada más la vemos y se nos tuerce el hígado, ¿no? Uy, ahí viene aquel. Del graciosito ese del almacén. Ahí viene el del almacén. Me enfadan sus bromas. O no sé, cualquier tipo de gente, ¿no? Creo que hay diversas personalidades que luego pues nosotros mismos decimos, no, es que no lo paso, ¿no? Hay quien dice, a ese lo mastico pero no lo trago. Por lo que sea, a lo mejor nada más de verlo, no nos gustan sus actitudes, no nos gustan muchas cosas de ellos, y ahí los tenemos. Todos los días los vemos porque se nos cruzan en el camino, en el trabajo, en la escuela, en fin. ¿Conocemos gente así? Yo sí. En ventas, por ejemplo, que es a lo que me dedico, a mí me priva cuando entran clientes y los saludo y no me pelan. Hola. Y entran. Y bueno, pues a lo mejor no entiende español. Hello. Nada. Y la verdad me enerva, me priva. Entonces, pues ya en tono sangrón les digo, bonjour, ya les hablo en francés, y tampoco responden. Y se salen. Adiós, goodbye, au revoir. Así de veras me priva esa gente. Una ocasión entró un señor con unos jovencitos, no todos eran sus hijos, pero entraron, y recuerdo que saludé, el señor entró estaba yo en la tienda del centro de la calle Madero, entonces entró él por este lado, y como dos de ellos se quedaron con él, y otros entraron por el lado izquierdo, por el pasillo izquierdo, y saludé. Hola. Maleducados los chamacos, me priva la gente maleducada, maleducados los chamacos. Hello. Y otra vez, con el que venía atrás, hola, hello, nada. Y se acercan de este lado, y uno de ellos lo mismo. Entonces, cuando se acerca el señor, le digo, oiga, ¿usted viene con estos jovencitos? No, pues que sí. Qué maleducados son. Porque les dije 3 veces hola y no fueron para contestar. No escuché, no me di cuenta. Pues se lo digo para que tome atención, porque es una grosería que uno hable, salude y no le respondan. Me importó un pepino si me compraba o no me compraba, la verdad me hizo enfadar. Ese es el tipo de persona que a mí me priva. Otro tipo de gente que no me cae, que me cuesta mucho digerir, es la gente que se siente en la última coca del estadio. Se sienten que el mundo dejaría de girar si ellos faltaran. En alguna ocasión me tocó encontrarme con alguien así, bueno, seguir, pero una de esas veces que me topé con alguien así, pues fanfarrón y todo, y que él era de esos que creen que son buenos para todo. Resultó que íbamos a jugar tenis, y me acuerdo que le dije, bueno, te voy a decir cuáles son mis herramientas, mis armas para ganarte. Tengo 2 tobillos con esguince severo. Me operaron la rodilla por rompimiento de ligamentos, y me metieron 2 clavos aquí por luxación de hombro. Dice, voy a jugar con un lisiado. Dice, yo te voy a decir cuál es mi única arma en donde fallo. Dice, mi revés no es bueno. Ya cuando alguien te dice mi revés no es bueno es porque no sabe jugar. Seguramente aprendió a pegarle a la pelota, pero nada más. No le enseñaron a correr en la cancha, nada. Bueno, jugamos como 3, 4 veces, y la verdad no me hizo ni cosquillas. Y yo estaba feliz porque al fanfarrón le estaba poniendo en su lugar. En una de esas que fuimos a jugar, pues empezó a justificar sin que yo le pidiera, ¿no? Sin que yo le preguntara. Se empezó a justificar por qué le había ganado yo. Y al final no le quedó más que, la verdad si juegas chido. Obviamente pues mi ego estaba, y cuando se lo conté a los cuates,
Uy, pues fabuloso, ¿no? Había humillado al fanfarrón. Sin embargo, mi hermana, mi hermano, bueno, eso fue antes de que yo conociera del Señor, ¿no? Antes de que Dios me jalara como oveja a su redil. Obviamente, la reacción que Dios espera de nosotros no es de ese tipo. No es que nos riamos del fanfarrón, no es que humillemos al cuate que entra y nos saluda. La reacción que Dios quiere de nosotros es muy diferente a eso. ¿Qué nos pide Dios para tratar con personas difíciles? Misericordia y paciencia. Eso es lo que el Señor nos pide, que tengamos misericordia y paciencia con las personas difíciles, con las personas que no nos son afines. Vamos por favor a abrir nuestra Biblia. Nuestra lectura de hoy es Mateo 18, del 23 al 35, por favor. Pensé que era el aire acondicionado que empezaba a funcionar. Al otro lado, no el de acá. Bueno. Mateo 18, del 23 al 35. ¿Lo tenemos? ¿Quién lo tiene que lo quiera compartir? Paco, adelante, por favor. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que hizo ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. El compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien, fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda que me lo suplicaste. ¿No debías también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, el Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que hizo. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos de que cada uno perdone de corazón a su hermano. Gracias, Paco. Bueno, en la versión que tengo yo, en los versículos 26 y 27 dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el 27 dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y perdonó la deuda. Hay un autor, C.S. Lewis, que en uno de sus libros, Dios en el banquillo, explica que nosotros creemos que nuestra vida sería más fácil si no tuviéramos que lidiar todos los días con esas personas difíciles, con esas personas que hacen que se nos retuerce el hígado. Pero también menciona que las mismas frustraciones que nosotros vemos en los demás son las frustraciones a las que Dios se enfrenta con nosotros mismos, con nuestro carácter. ¿Por qué? Pues porque hay planes, hay bendiciones que están en camino, que el Señor nos quiere dar, pero cuando ve lo que hacemos con nuestras bendiciones, pues ¿para qué le doy algo más, no? ¿Para qué te perdono una deuda de 10,000 monedas de oro si tú no puedes ni perdonar una deuda de 100 monedas de plata? Entonces, las mismas frustraciones que tenemos nosotros con las personas difíciles que se topan en nuestra vida son las mismas frustraciones con las que Dios se topa cuando se enfrenta con nosotros. Queremos que los demás nos tengan paciencia, pero no queremos tener paciencia con los demás. Queremos que Dios sea misericordioso con nosotros, pero nosotros no queremos ser misericordiosos con los demás.
regularmente nos la pasamos criticando a las demás personas, ¿no? Les comentaba al principio, el molesto compañero de trabajo que hay cada vez que entra, ya con que su tono de voz ya es molesto, ¿no? O aquel que siempre te está tratando de corregir sin que sea ni siquiera su área. Este cuate es de la oficina de allá, que tiene que venir acá a corregirnos. O sea, no es ni su área, ¿no? Hay gente así, no sé si se los han topado, pero o de otras magnitudes, ¿no? De esa gente que pensamos que si no fueran a trabajar ese día, la jornada laboral sería más placentera. Si cambiaran de trabajo, la jornada laboral sería mejor. Me acuerdo de un cuate, un productor de radio de Patricia Kelly, le decíamos Wally porque se parecía al personaje de ¿Y dónde está Wally? Bueno, no se parecía, era igualito. Y un día se fue, que iba a estudiar no sé qué cosa en Europa. Y nosotros dijimos, ojalá le vaya bien, para que nunca regrese, porque no lo queríamos volver a ver. Era pesado el tipo, de veras, honestamente era pesado. Después regresó y me lo topé en la Anáhuac, donde daba yo clases, y platicando con sus alumnos, me decían, es que es difícil de tragar, difícil de pasar. Entonces, pero nos la pasamos criticando a los demás, ¿no? Al compañero de trabajo, al amigo que a lo mejor, pues si es del grupo, sí lo aceptamos, pero tiene algunas características que no nos gustan. Y culpamos, obviamente, siempre culpamos a los demás de nuestras tragedias, de nuestros malos momentos. Ay, es que fue por culpa de aquel, es que por aquello, pero nunca vemos realmente lo que nosotros estamos haciendo mal. Entonces nos la pasamos viendo la paja en el ojo ajeno, pero nunca vemos la viga en el propio. En Efesios 4:2, Pablo nos exhorta a amarnos con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y esto dice que lo apliquemos con las personas en nuestro entorno. Una persona que tiene paciencia está más capacitada para enfrentar a una persona de carácter difícil. ¿Se han enfrentado con gente de carácter explosivo? ¿Los han tenido enfrente? ¿Y cuál ha sido la reacción que han tenido ustedes o que hemos tenido? ¿Nos ponemos luego al brinco? ¿O le decimos, espérate maestro, tranquilo, cálmate? La palabra blanda aplaca la ira. Entonces, eso es tener paciencia. Tener misericordia, pues bueno, ya es ir al siguiente nivel, ¿no? Ya es platicar con él y mira, aguántate la risa hasta que salga el payaso, no va por ahí, paz, ¿no? Entonces, pero regularmente brincamos, bailamos al son que nos toquen, cuando debemos cambiar el ritmo de la música y bajarle a la velocidad, ¿no? Muchas veces, pues igual en el trabajo tenemos jefes que como dan lata, ¿no? Y los tenemos que soportar, o las bromas de los compañeros, o en fin, o en la escuela también. Y nada más estamos pensando, este cuate me la va a pagar, a ver, vas a ver, me la va a pagar. En los matrimonios, nuestros matrimonios, ¿cuánta gente no conocemos que terminan divorciándose? ¿Por qué? Pues porque empiezan las discusiones, las diferencias, las discusiones, y a ver, ahora se trata de ver quién le hace más daño a la otra persona, y entonces las discusiones van subiendo de tono, y no tenemos ni paciencia ni misericordia con nuestro cónyuge. Recuerdo un caso, lo leí hace no mucho, de un matrimonio que pues se la pasaban peleando, viviendo en unos departamentos, y la persona que lo narra dice, ella lo dejó encerrado a él, se llevó las llaves y se fue. ¿Ustedes creen que eso calmó la ira del esposo? Al contrario, exactamente. Cuando la esposa regresó, pues el pleito empezó a subir de tono y bueno, pues terminaron mal, ¿no? Pero según la persona que lo narra, que lo escribió, que narra la crónica, eso era todos los días, eso era el pan suyo de cada día, porque luego también el esposo la encerraba a ella, y así se la llevaban. Entonces, en vez de que tengamos paciencia y misericordia con la persona difícil con que estamos tratando, vemos la manera de cómo nos vamos a desquitar por su manera de ser, por lo que nos hizo, lo vamos a humillar después de un partido de tenis. Como les decía al inicio, eso no es lo que el Señor, la reacción que el Señor espera de nosotros. ¿Cómo vamos a lograr
que tener ese dominio propio? Orando siempre. Es la fórmula, ir a nuestro rinconcito y orar con el Señor. A lo mejor oras en diferentes etapas del día, pero tienes que ponerte en tu rinconcito a cuentas con el Señor. Señor, fortaléceme. Primero muéstrame dónde estoy fallando y luego fortaléceme en esa área, Señor. Y tenemos que ser constantes en ello, ¿no? ¿Hay personas difíciles en nuestra vida? Sí. ¿Qué le debemos pedir al Señor en oración? Pues que les muestre su amor a esa gente a través de nosotros. Por lo tanto, me estoy refiriendo ahora a nuestro testimonio, que tenemos que ser misericordiosos, no miserables, que debemos ser generosos en el amor de Cristo, ¿no? Debemos ser reflejo del amor que Jesús nos ha dicho. El Señor dijo que la ley se resume en dos mandamientos. ¿Se acuerdan cuáles son? Como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios, ¿sí?, por encima de todo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume la ley, dijo el Señor. Pero amar al prójimo es contrario a nuestra naturaleza, ¿no? Cuando el Señor nos sacó de donde estábamos, pues nos enseñó que la vida es amar, que tenemos que amarlo a Él, que tenemos que amar a los demás. Pero regularmente, ¿alguien se acuerda de cómo éramos antes de venir a los pies del Señor? ¿Alguien te pedía una moneda y se la dabas? ¿Dejabas propina? ¿Qué hacíamos cuando nos subíamos al autobús aquí en San Lucas? Cuesta $7.50, pues le doy 7, ¿no? Porque estás afectando el ingreso del conductor, del chofer. No estás siendo misericordioso con él. Entonces, regularmente nosotros no somos generosos, no amamos a nuestro prójimo. Es cuando venimos a los pies del Señor, cuando empezamos a entender que las cosas son diferentes a como nosotros las percibíamos. Cuando el Señor nos empieza a enseñar que debemos mostrarle su amor a los demás. Claro, tenemos una mirada retrospectiva, creemos que todo lo hacemos bien, creemos que vamos actuando de manera correcta. Bueno, a lo mejor te va bien en tu trabajo, el Señor te está bendiciendo en tu trabajo, en tu matrimonio, tus hijos van bien en la escuela, das diezmo, das ofrenda, no hay ningún problema, todo va bien, y a lo mejor sí le das unas monedas a alguien que te lo pide en la calle. Pero ¿qué pasa si todo cambia? ¿Qué pasa si de repente en el trabajo las cosas no salen? Empieza a haber irritabilidad, ya los niños ya no se portan tan bien, y como no hay un ingreso que te haga sentirte fuerte, pues a lo mejor rasuras el diezmo, o a lo mejor ni diezmo das y dices, luego lo completo, ¿no? Se te quita lo generoso, ya no das ofrenda, mucho menos le vas a dar al que te pide en la calle, mucho menos vas a dejar propina. ¿Por qué? Pues porque el Señor no está siendo misericordioso conmigo, no me está bendiciendo. ¿Yo por qué voy a ser misericordioso con los demás? ¿Yo por qué voy a dar? Pero nunca somos tan suficientemente pobres como para, cuando estamos en momentos de prueba, no dar. Y no me refiero solamente a dinero, me refiero también a tiempo. Respecto de dinero, no sé si ya les conté esta historia. Cuando nos congregábamos en la iglesia de enfrente, me acuerdo que de repente íbamos los cuates a la misa en San Agustín, ahí en Polanco, en el DF. Y un día recuerdo que pasaban la charola de las limosnas, estás parado, la gente delante de ti, y nada más ves cómo las manos van poniendo en la charola. Y me acuerdo de una persona, pues nunca supe quién era, Claveles, ¿no? No, o sea, sí dio, pero... y me acuerdo de haber visto una mano que sacaba 2 billetes de 500, 1990 y lo que quieran, los pone de esta manera. Tal vez su intención no era hacerlo de manera despectiva, tal vez no lo hizo despectivo, pero lo soltó de manera que se vieran los 2 billetes. Entonces los que estábamos en ese sector nos dimos cuenta, ¿no? ¿Qué dices? Te apantalla, ¡ay! Soltó 1000. Y tú sacabas a ver si traías monedas, cuánto podías dejar, y alguien suelta 2 billetes, que se viera que los había soltado. Pero cuando venimos al Señor sabemos